¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el concepto o la noción del delito. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y como lo pueden apreciar en su pantalla, en esta ocasión hablaremos sobre los siguientes temas. Trataremos el concepto tanto jurídico formal como jurídico sustancial del delito para posteriormente hacer referencia a sus elementos, tanto los positivos como los negativos. En este orden de ideas tenemos que el concepto de delito puede tener muchas o diversas definiciones conforme al enfoque bajo el cual se ha analizado. Por lo tanto, en este caso nos vamos a referir a dos en específico, que es el concepto jurídico formal y el concepto jurídico sustancial. Ahora bien, en cuanto al primero de ellos, lo vamos a encontrar en el artículo séptimo del Código Penal Federal Mexicano, que dice: delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. ¿Qué podemos decir en relación a este concepto jurídico formal que se encuentra regulado en la legislación penal federal? Bueno, pues que este concepto jurídico formal es una enunciación de que un hecho ilícito en general, sin precisar cuál en específico, amerita una sanción. Y en consecuencia, como ustedes pudieron darse cuenta en el artículo séptimo del Código Penal Federal, no hay una descripción de conducta alguna como tal, porque si nosotros hablamos de la descripción de una conducta, nos referiríamos entonces a un tipo penal, como podría ser el robo, el homicidio, etcétera. Tipos penales que contienen descripciones de determinadas conductas, las cuales ameritan una punibilidad. No, el concepto jurídico formal hace referencia a esta, decíamos, enunciación en el sentido de que un acto o una acción o una omisión ameritan una sanción. Entonces, esta definición es muy general. Sin embargo, como lo decíamos, también vamos a tener la definición jurídica o jurídico substancial, que es aquella que conceptualiza el delito conforme a los elementos que lo integran. Es decir, esta definición jurídico substancial no se limita a decir que una acción u omisión amerita una sanción. No, sino que va más allá, tiene o está mucho mayormente enriquecida debido a que esta definición se construye o se confecciona con base en los elementos que integran el delito. Pero ¿cuáles son estos elementos? Bueno, pues hay diversas posturas sobre el número de elementos que integran el delito. Algunos tratadistas, algunas tendencias, algunas corrientes manifiestan que el delito se integra por dos elementos, tres, cuatro, cinco, seis e incluso hasta siete elementos. En esta ocasión vamos a referir los siete elementos para que tengan una visión mucho más amplia de los mismos. Y en consecuencia tenemos que el delito contiene siete elementos. Número uno, la conducta. Número dos, la tipicidad. Número tres, la antijuridicidad. Número 4, la culpabilidad. Número 5, la imputabilidad. Número 6, condicionalidad objetiva. Y número 7, punibilidad. Muy bien, entonces, con base en estos elementos que tienen un determinado contenido, los cuales desarrollaremos en diversos videos más adelante, nosotros podríamos construir un concepto de delito. Y en esta ocasión haremos referencia al concepto propuesto por Griselda Amuchategui Requena en su obra Derecho Penal, y es el siguiente: el delito es la conducta típica y antijurídica realizada por una persona imputable y culpable, que dará por consecuencia la punibilidad. Si nosotros observamos, este concepto contiene los delitos que anteriormente referimos en la diapositiva pasada, es decir, como elementos del delito vamos a encontrar la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad y también la punibilidad. Estos elementos son retomados por esta autora para definir el delito en los términos que están plasmados en esta pantalla. Bueno, ahora, eh, los elementos del delito tienen un aspecto positivo y negativo.
¿A qué nos referimos? Bueno, pues resulta que los mencionados elementos, los que acabamos de enunciar, representan su aspecto positivo debido a que el delito se configura en razón de la existencia de cada uno de estos elementos. Es decir, para que el delito exista, es necesario que se presenten cada uno de los elementos que mencionamos. La conducta, la antijuridicidad, tipicidad, etcétera. Es importante que se presenten estos elementos para que podamos hablar sobre la existencia del delito. Pero también vamos a encontrar que a cada uno de estos elementos positivos corresponde uno negativo. Cada elemento negativo tiene como finalidad eliminar al positivo y en consecuencia anular el delito. Es decir, cada que nosotros analicemos los elementos positivos del delito, como conducta, tipicidad, antijuridicidad, etcétera, tenemos también que analizar su aspecto negativo, es decir, debemos cerciorarnos si se configura el aspecto negativo de cada uno de estos elementos, porque si es así, entonces no habrá delito como tal. ¿Y cuáles son estos elementos negativos? Bueno, pues debe haber una correspondencia. De su lado izquierdo, ustedes pueden apreciar los elementos positivos que ya referimos anteriormente y del lado derecho sus correspondientes elementos negativos, es decir, a la conducta le corresponde el elemento negativo consistente en la ausencia de conducta, a la atipicidad, a la antijuridicidad, las causas de justificación o licitud, a la culpabilidad, la inculpabilidad, a la imputabilidad, la inimputabilidad, a la condicionalidad objetiva, la ausencia de condiciones objetivas de punibilidad y a la punibilidad, las excusas absolutorias. Entonces, quien se encuentre analizando la configuración de un delito tiene que estudiar cada uno de estos elementos, tanto en su aspecto positivo como en el negativo, para determinar la existencia del delito. Y por último, basta referir que debe haber una prelación lógica en el análisis de estos elementos, es decir, el estudio de cada elemento que ya hemos referido del delito, obviamente, debe realizarse en orden, ya que, por ejemplo, no sería lógico comenzar con el análisis del elemento de la punibilidad sin antes haber estudiado la conducta, la tipicidad o la antijuridicidad. No, se tiene que llevar a cabo el análisis de los elementos del delito en el orden que fueron plasmados anteriormente. Y con esto concluimos el video de esta ocasión. Como siempre, agradecemos su amable atención y también su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video, le den like o me gusta al mismo y también a que activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.